Aún sigo sin entender el poder de Dios. Nada podía hacerse, no había salida. Los médicos me lo dijeron con esa voz que evita la esperanza. Y sin embargo, estoy aquí, viva, contándolo. Porque cuando ya no me quedaban fuerzas, Él me levantó. Recuerdo exactamente el día que todo empezó. Era un martes, de esos que parecen no tener nada especial. Estaba en el trabajo, frente al ordenador, cuando sentí un dolor punzante detrás del ojo derecho. Pensé que era una jaqueca más, de tantas que había tenido últimamente. Tomé un analgésico y seguí con lo mío. Pero el dolor no se fue. De hecho, esa noche apenas pude dormir. Los días siguientes el dolor volvió, más fuerte, más profundo, como si algo dentro de mi cabeza me advirtiera de que algo no estaba bien. Mi marido, Andrés, me insistía para que fuera al médico, pero yo lo postergaba. Será el estrés, decía, será el trabajo, será el cansancio, será cualquier cosa menos algo grave. Pero me equivocaba. Una mañana, mientras preparaba el café, se me cayó la taza de las manos. No sentí los dedos. Fue un segundo, un destello, pero bastó para asustarme. Ese mismo día fui al hospital. Las pruebas fueron rápidas. La resonancia, la espera, los rostros serios de los médicos. Y después, ese silencio. El silencio que corta el aire cuando sabes que algo está muy mal. El doctor entró con una carpeta en la mano. No miraba a los ojos. Señora Marta, los resultados indican la presencia de una masa en el lóbulo temporal derecho. Por las imágenes, todo apunta a un tumor. Necesitamos hacer más estudios. La palabra tumor me golpeó como una piedra. Nunca había sentido tanto miedo. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No lloré, no grité. Solo me quedé quieta, escuchando sin oír, viendo sin mirar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Pruebas, estudios, biopsias, más médicos, hasta que finalmente me citaron en oncología. Andrés me acompañó. Recuerdo su mano temblando mientras esperábamos en la sala, los ojos rojos, intentando parecer fuerte. El doctor habló durante un rato, pero yo solo escuché una frase. Es inoperable. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que está en una zona demasiado delicada. Intentar operarlo pondría en riesgo su vida de inmediato. Lo mejor es hacer un tratamiento paliativo y esperar. Esperar. Esa palabra me mató más que el diagnóstico. Esperar. ¿Esperar a qué? ¿A morir? ¿A que el tumor decida cuándo y cómo terminar con mi vida? Salí del hospital sin decir una palabra. Recuerdo el sonido del tráfico, las voces de la gente, todo tan normal, tan ajeno al desastre que estaba ocurriendo dentro de mí. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Andrés me abrazaba y yo solo repetía: no quiero morir, no así, no ahora. Empezaron los días de tratamientos, medicamentos, dolores de cabeza insoportables, náuseas, mareos. Mi cuerpo se debilitaba, mi cabello empezó a caerse, mi rostro cambió. Me miraba al espejo y no me reconocía. Había pasado de ser una mujer activa, llena de vida, a alguien que apenas podía levantarse de la cama. La fe, esa palabra que tanto escuchaba en otros, empezó a desvanecerse en mí. Había creído en Dios desde niña, pero ahora no entendía nada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitir tanto sufrimiento? Rezaba, pero mis oraciones sonaban vacías. Era como hablarle a un cielo que no me respondía. Un día el doctor fue claro. El tumor ha crecido. Ya no los medicamentos están funcionando.
Me quedaban, según él, unos meses, tal vez menos. Esa noche me encerré en el baño y grité. Golpeé las paredes, caí de rodillas. Le hablé a Dios con rabia. Le dije que si de verdad existía, tenía que demostrarlo. Le dije que ya no podía más, que me rendía. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto. No una voz, no una visión, sino una calma. Una calma tan profunda que me asustó. Me dormí llorando, pero al despertar, algo dentro de mí había cambiado. Empecé a aceptar la posibilidad de morir, pero también la necesidad de vivir cada día con un propósito. Volví a salir, aunque fuera solo al parque. Comencé a escribir cartas para mi hijo, Daniel, de 7 años. Cartas que él leería cuando yo ya no estuviera. Le contaba quién era su madre, lo que soñaba para él, lo mucho que lo amaba. Una tarde, mientras escribía una de esas cartas, sonó el teléfono. Era una amiga de mi infancia, Laura. Habían pasado años sin hablarnos, pero me dijo algo que no olvidaré nunca. Marta, soñé contigo. Soñé que estabas en una iglesia llorando y que alguien te tocaba la cabeza y te decía, tu fe te ha salvado. Me estremecí. No le conté nada de mi diagnóstico, pero ella insistió en invitarme a una reunión de oración que se hacía en una pequeña iglesia a las afueras. No quería ir. Estaba cansada, sin fuerzas, sin fe, pero algo dentro de mí, una voz pequeña me dijo que fuera. El siguiente sábado Andrés me llevó. La iglesia era humilde, con bancas de madera y un olor a incienso. Había gente cantando, orando, llorando. Me sentí fuera de lugar, débil, agotada. Cuando el pastor empezó a hablar, no podía dejar de pensar en mi tumor, en cómo cada palabra que decía sobre milagros me sonaba a cuento, hasta que dijo algo que me hizo levantar la cabeza. Dios no obra cuando tú tienes fuerza. Dios obra cuando te rindes. No sé qué pasó. Solo recuerdo que empecé a llorar, sin poder controlarlo. Me acerqué al frente, temblando. Y el pastor me preguntó si quería que oraran por mí. Le dije que sí. Cuando puso su mano sobre mi cabeza, sentí un calor recorrerme el cuerpo. No dolor, no miedo, solo una paz inmensa. Cerré los ojos y por un momento todo desapareció. Después de aquella oración no pasó nada extraordinario, o al menos eso pensé. Volví a casa tranquila, diferente, como si algo se hubiera abierto dentro de mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Sin dolor, sin miedo, sin pensamientos que me atormentaran. Los días siguientes fueron extraños. Seguía tomando mis medicinas. Seguía con mis rutinas médicas, pero me sentía más ligera. El dolor de cabeza desapareció poco a poco. La visión, que a veces se me nublaba, volvió a ser clara. Me levantaba con energía. No quería decirlo en voz alta, pero lo sabía. Algo estaba pasando. A las 2 semanas tenía una resonancia programada. Fui sin decirle nada a nadie, sin expectativas. Había aprendido a no ilusionarme. Pero mientras esperaba en la sala, sentí esa calma otra vez, una certeza que no podía explicar. El técnico me sonrió después del examen y dijo, «El médico le llamará pronto». Esa frase que siempre me lava la sangre, esta vez no me asustó. Esa tarde, cuando entré al consultorio, el doctor estaba mirando la pantalla del ordenador. No hablaba, solo fruncía el ceño, pasaba de una imagen a otra, aumentaba el zoom, comparaba. Yo no me atreví a preguntar. Finalmente, se giró hacia mí con una expresión entre confundida y asustada. «¿Marta?»,
¿Ha estado recibiendo algún otro tratamiento? Negué con la cabeza. Radioterapia experimental. ¿Algo nuevo? No, doctor, nada. Ese quedó en silencio unos segundos y luego dijo: esto no tiene explicación. El tumor ha desaparecido. Me quedé mirándolo, esperando que se corrigiera, que dijera que era un error, que el archivo estaba mal etiquetado. Pero no, mostró las imágenes en la pantalla. Allí estaba mi cerebro, limpio, perfecto, sin rastro de la masa que había estado consumiéndome. Lloré. No pude contenerme. Lloré como nunca antes frente a un médico que no sabía qué decir. Él me miró, todavía incrédulo. En mis años de carrera, nunca he visto algo así. Salí del hospital temblando, sin poder pensar en nada. Andrés me esperaba en el coche. Cuando me vio, su rostro cambió. No tuve que decirle nada, solo lo abracé. Y entre sollozos le susurré: ya no está. Él no entendía. ¿Qué no está? El tumor, Andrés. Dios me sanó. Nos quedamos abrazados llorando en medio del estacionamiento, como dos niños que habían visto un milagro. En los días siguientes, los médicos repitieron los estudios. Querían entenderlo, buscar una explicación científica, pero no la había. No había tratamiento experimental, ni medicamento, ni razón médica que justificara lo que había ocurrido. Solo una verdad. Dios me había devuelto la vida. A partir de ese día, todo cambió. No fue de golpe. Hubo miedo, hubo duda, incluso culpa. Culpa por haber dudado, por haberlo enfrentado con rabia. Pero pronto comprendí que Dios no se ofende por nuestras lágrimas. Él entiende el dolor humano. Él espera el momento exacto en que ya no puedes más y entonces actúa. Volví a la iglesia. Esta vez no como quien pide, sino como quien agradece. Vi a la misma gente orando, cantando, llorando, y entre ellos vi rostros que reflejaban el mismo vacío que yo había sentido. Me acerqué a una mujer joven que lloraba en silencio y la abracé sin decir palabra. Ella me miró sorprendida y solo le dije: no te rindas, Dios todavía tiene la última palabra. Con el tiempo, empecé a compartir mi historia, primero con conocidos, luego con extraños. Al principio me daba miedo que no me creyeran, que pensaran que era una exageración, una coincidencia. Pero cada vez que la contaba sentía que debía hacerlo, porque si mi historia podía darle esperanza a alguien más, entonces valía la pena. Hoy han pasado 3 años desde aquel diagnóstico. 3 años desde que escuché la palabra inoperable. 3 años desde que entendí que no hay nada imposible para Dios. No voy a mentirte. Todavía tengo miedo a veces. Miedo a que vuelva. Miedo a perder otra vez. Pero ese miedo ya no gobierna mi vida, porque aprendí algo que me cambió para siempre. Que la fe no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que mi milagro no empezó el día que el tumor desapareció. Empezó el día que dejé de pelear sola. El día que le entregué a Dios mi miedo, mi rabia, mi cuerpo, mi destino. Ese fue el verdadero milagro, rendirme. A veces, cuando estoy sola por la noche, cierro los ojos y recuerdo ese momento en la iglesia. El calor, la paz, las lágrimas, y digo en silencio: gracias por no dejarme caer, aun cuando dejé de creer. Mi hijo Daniel tiene ahora 10 años. A veces me pregunta por qué tengo tantas cicatrices en el alma. Yo le respondo que las cicatrices son los lugares donde Dios me tocó para recordarme que sigue allí. Y es cierto,
no hay día que no piense en lo que cerca estuve de rendirme. Pero también no hay día que no piense en lo grande que fue su mano para levantarme. Si estás escuchando mi historia, quizás también estás cansado. Quizás sientes que ya no puedes más, que las oraciones no sirven, que Dios se ha olvidado de ti. Pero te lo digo desde lo más profundo de mi alma. No te rindas. Dios no siempre llega cuando tú lo llamas, pero siempre llega a tiempo. A veces permite que todo se rompa para enseñarte que solo Él puede reconstruirlo. A veces te deja sin fuerzas para mostrarte que las suyas son suficientes. Yo soy Marta, y no sé por qué me eligió para mostrar su poder. Solo sé que lo hizo, y que desde aquel día, mi vida tiene un propósito que va más allá del miedo. Porque sí, el milagro llegó cuando ya no tenía fuerzas, y con él entendí algo que nunca olvidaré. Que la fe no consiste en creer que Dios puede, sino en saber que aunque no lo haga, Él sigue siendo bueno.